Hola mi gente, bienvenidos a Hola Fabiola del podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Miriam Valdés, que nos acompaña de la compañía de título. Hoy vamos a hablar acerca de la parte legal de una transacción cuando uno hace una compra y una venta de una casa. Así que esta información va a estar súper valiosa para ustedes. Pongan mucha atención. Tienen preguntas, por favor, mándenos mensajes que la vamos a contestar todas. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, feliz de estar aquí. Perfecto tenerte aquí porque tengo tantas preguntas, porque yo sé que hay mucha gente que no tiene ni idea acerca de comprar una casa, lleva mucho proceso Sí. y la parte tuya es como la parte final, ya cuando casi nos dan la llave para la compra de la casa, ¿verdad? Sí, y se habla mucho de la búsqueda de la propiedad, la precalificación, pero no mucho de qué hacemos, qué parte legal nos toca hacer, Y es ¿verdad? la más importante porque ahí es Sí. cuando se transfiere de un dueño al otro dueño Exacto. y es lo que tú te encargas. Sí. Lo que queremos saber, bueno, primero que todo queremos conocer a Miriam. ¿Quién es Miriam? ¿De dónde Ah, vienes? Cuéntame un poquito de tus sí. raíces. Miriam Valdés, nacida en Jalisco, México. Llegué aquí cuando tenía 10 años, así que soy como la India María, ni de aquí ni de allá. Pero fundadora y CEO de United Title and Escrow, una compañía orgullosamente hispana. Y nada, es mi bebé, la empecé, este año cumplimos 10 Wow, años, una y a mí me década de encanta trabajar. porque cada vez que uno llama, bueno, uno habla en inglés también, Sí, pero no es nada más rico que llamar y hablar en español y hacer preguntas porque a veces hay ciertos términos en inglés que tal vez uno no puede entender sí. y eso realmente me encanta porque mis clientes también pueden llamar directamente y Sí, preguntar. sí, todo mi equipo es bilingüe, inglés y español. Y como dices tú, es bien importante que el cliente pueda hacer esa llamada en su idioma, porque comprar una casa es estresante, intimidante. Entonces, cuando tienen a alguien al otro lado del teléfono que los pueda entender en su propio idioma, para ellos es Importante, confortable. porque yo creo que la inversión más grande que uno tiene en este país, yo creo que en todos los países, Ujú, pero sí, aquí como las transacciones son tan grandes, así que sí es súper importante sí. entender lo que está pasando y más en esa parte de la transacción, porque es la parte legal, Exacto. donde dice, quiero ver mi nombre en el título. Sí, y es Entonces, la parte más permanente, ¿verdad? ujú, Porque buscar propiedad es temporario, la precalificación es temporario, pero ya tener tu casa ya es permanente, ya la exacto. mantienes en el futuro. Así que es importante entender todo Sí, eso. sí, sí. Bueno, quiero hablar sobre cómo empieza todo, digamos. Ya una vez yo como agente ya tengo el contrato, ya pasamos todo lo que es la parte de contingency, el financiamiento, el appraisal, ya el lender dijo que ya todo está aprobado. Sí. El lender te manda toda la información. Bueno, nosotros te mandamos la información a ti directamente para que tú empieces a hacer el proceso de buscar información sobre el título de la casa. Sí. Cuéntame un poquito de ese proceso. Mira, te lo simplifico. Cuando se ratifica el contrato, tú lo mandas al banco porque el banco tiene que hacer la evaluación y empezar a calificar ya 100% a la persona, y no lo mandas a nosotros porque nosotros tenemos que empezar el proceso del título, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Para darte una buena idea de qué es lo que hace la compañía de título, nosotros recibimos el contrato y nos toca representar a la transacción. En una compra-venta tienes varias personas y cada persona tiene su representación. Por ejemplo, tienes al comprador y estás tú como selling agent representándolo. Tienes al vendedor y ahí está un listing agent representándolo. Está el banco y el representante del banco, hay que decir que es el loan officer, ¿verdad? El banquero. Y la compañía de título representa la transacción. A nosotros nos toca asegurarnos que todos los términos del contrato sean cumplidos, que toda la contabilidad del contrato y del préstamo sea transparente, y nos toca obtener toda la información del vendedor, del comprador, de los agentes, del banco y de la propiedad. Cuando recibimos el contrato, ahí recibimos normalmente el depósito de buena fe, el EMD del comprador, porque también nos toca recibir todos los fondos de la transacción. Somos title and escrow. Escrow significa mantener fondos de la transacción en una cuenta específica diseñada para eso. Cuando nosotros recibimos los fondos,
nos toca hacer el cierre, preparar todos los documentos ya que revisamos el título de la propiedad y hacer el cierre. Y después de que se hace el cierre, nos toca registrar la transacción en el condado donde está la propiedad y mandar todos los fondos a todas las personas. Entonces, nos toca hacer algo muy grande y la mayoría de veces la persona solo nos conoce al final. Pero después de que nosotros estamos desde el momento que se ratifica el contrato hasta que se registra la propiedad. Sí, y qué bueno que dijiste en la parte donde nosotros somos representantes, como unos terceros, donde no representamos ni al buyer ni al seller, lo que representamos en sí es la transacción. A la transacción, sí. Que es súper importante, porque a veces cuando yo le digo a los clientes, bueno, el depósito no lo va a sostener el vendedor. Exacto. En ningún momento lo va a sostener la compañía de título. La compañía de título es la que hace, es como un árbitro que ella se va a encargar de ver que todo esté bien para la transferencia de la casa. Entonces sí, es súper importante aclarar eso. El rol más grande de nosotros tenemos dos roles muy, muy grandes. Facilitamos el cierre y todo eso, pero eso no es lo más importante que hacemos. El rol más grande es revisar el título de la propiedad. Entonces, cuando nos llega ese contrato, mandamos pedidos de información a todo el mundo y también mandamos pedir el reporte de título, porque tenemos que asegurarnos que el dueño actual es el dueño legal de la propiedad y que la forma que ese dueño obtuvo la propiedad fue la forma correcta. Te doy un ejemplo, que las escrituras tienen la fecha, tienen el sello de notarización, las firmas adecuadas y que la cadena de título esté estipulada ahí. El reporte de título que nosotros tenemos que jalar para todas las propiedades cuando compras una propiedad es de 60 a 100 años de cadena de título. ¿Quién le vendió a quién? ¿Qué hipotecas tuvieron las personas? ¿Cuáles se satisfacieron, se pagaron y se salieron del título? Y asegurarnos que la persona que va a agarrar ese título nuevo no tenga ningún problema de dueños anteriores. Y después de que ya revisamos que el título está limpio, se lo ofrecemos al cliente. Aquí tienes el título, está listo para ti, y aquí tienes la póliza de título, que es una póliza, un seguro de título, que le dice al nuevo dueño, si es que en el reporte de título nos salió algo que debía de estar ahí y hay un claim, un reclamo, gracias. Si hay un reclamo que ponga en peligro tu derecho legal a la propiedad, aquí es esta póliza que te cubre. ¿Qué reclamos puede haber en una propiedad o en el título de una propiedad? Bueno, falsificaciones, fraude, herederos perdidos, documentos perdidos. Y tú dices, bueno, Miriam, pero tú estás revisando el reporte de título. Tienes que asegurar que está bien. Pero en este país, y creo que en general, para que un documento sea legal y legalmente enforzable, no tiene que estar registrado. Y el reporte de título nos da solo lo que está registrado. Entonces, alguien puede estar sentado en unas escrituras y nunca las registra y se da cuenta que se vende una propiedad años después y saca esas escrituras y dice, esa propiedad es mía, se vendió sin mi permiso y el nuevo dueño está... ¿Qué voy a hacer? Es un reclamo contra mi propiedad y si tienes la póliza de título, esa póliza entra y te protege, ¿no? Sí. Entonces, no solo manejamos el título, el dinero, sino que aseguramos el título, aseguramos la transacción. Y hablando sobre la póliza de título, son dos, ¿verdad? Es una que el lender requiere para el préstamo, que sí o sí se tiene que adquirir, y el homeowners policy, title policy. Yo cuando hablo con mis clientes, yo siempre les digo, obviamente hay que decirles que es algo opcional, pero es algo que deberían agarrar, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Y uno piensa, por ejemplo, bueno, hay que decir, déjame aclararte la diferencia entre uno y la otra, ¿no? En el día del cierre, normalmente compras la del banco, que protege al banco, y el banco la requiere, que quiere decir que no te da la opción de comprarla o no, porque ellos no quieren poner en peligro la inversión. Ellos dicen, no, si llega un heredero perdido, yo quiero que la póliza de título por lo menos me compense la inversión, que es el préstamo, la cantidad del préstamo. Como futuro dueño de la propiedad, comprador, tú tienes la opción de rechazar tu cobertura. Tú tienes la opción de decir, ¿sabes qué, Miriam? No, yo compro la propiedad así. Pero al comprarla así, te expones, ¿no?
Y mucha gente dice, pero bueno, fraude, un heredero perdido, ¿cuáles son las chances de que Hay eso chances. suceda? Y hay, pero la póliza de título no solo te protege con esas cosas, también te protege si entras a una casa y la persona la remodeló, pero nunca sacó los permisos y el condado se da cuenta y hemos tenido 2 o 3 reclamos en los últimos 3 meses de ese estilo, donde el dueño remodeló la propiedad sin permisos, entra el nuevo dueño, se vive ahí y se da cuenta que hay citations del condado de miles de dólares y nunca tuvieron un occupancy permit. Y ellos están viviendo en una propiedad sin occupancy permit. Entra y el condado dice, bueno, no puedes vivir ahí. La póliza entra y cubre esos gastos y soluciona esa propiedad. No sabía yo Así eso. que sí, son situaciones reales que están sucediendo. Y yo siempre digo, comprar una propiedad, como dices tú, para los latinos sí es la inversión más grande que van a hacer en su vida y para algunos tenemos el privilegio de hacerla varias veces, pero la mayoría la hacemos una vez y nos quedamos ahí porque es muy grande. ¿Por qué no vas a proteger esa inversión? Es muy importante en Y nuestra aparte opinión. es solo el pago del owner's policy, Sí. title policy, es una vez. Sí, el Homeowner's Title Policy se paga el día del cierre y es diferente a otros seguros. Su cobertura es diferente, cubre lo que ha sucedido. Atrás, sí. Atrás, en Del el pasado. momento que la compra para atrás. Ajá, dueños anteriores. No nada en el futuro. Normalmente otros seguros cubren futuro, cosas sí, del el seguro futuro, es- exacto. Y 2, no se vence, no se renueva, te cubre a ti, el nuevo dueño, y a tus herederos si es que tú mantienes esa propiedad por mucho tiempo y falleces contra cualquier reclamo de los que ya hemos Ok, hablado. entonces si la propiedad llega a ser transferida a tus herederos, ¿eso se transfiere también? Sí, con la cobertura la se transfiere cobertura? a los herederos. Y cubre si, no importa si la tienes 5 años, 10 años, no tiene un deducible como otras pólizas. Así que es una protección en el scope de los gastos de cierre, la más barata y la más importante. Sí. Sí, porque tú y yo, por ejemplo, tú vendes la propiedad, los informas, los guías de tu mejor forma, pero tú no les aseguras nada, el banco no les asegura nada. Este es un seguro, nosotros estamos diciendo, te aseguramos que el título va a estar limpio. Y si hay algún reclamo, aquí tienes la cobertura. Si la persona compra una propiedad sin esa cobertura, está comprándola con ese riesgo Con que, R, que obvio, sale nadie algo. quiere. ¿Qué otra cosa cubre la póliza? Cubre contra agravaments, liens, judgments de propiedades anteriores. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros tuvimos un caso donde el vendedor estaba apuradísimo para cerrar. Quiero cerrar. Y resultó que el vendedor estaba siendo demandado y sabía que iba a entrar un judgment. Wow. Sí. Y nosotros, los récords públicos están actualizados no hasta el día del cierre. Están actualizados 2 semanas, hasta 2 semanas antes del cierre. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un espacio ahí donde algo puede suceder. Pues sucedió. El reporte de título tiene un effective date y ese effective date siempre es 2 semanas antes del día que lo recibimos. Entonces, en esas 2 semanas todo puede suceder. Todo puede suceder porque no hay forma de que nosotros veamos. Los récords públicos no están al día. ¿Ves? Entonces esta persona vendió y cuando nosotros hicimos un bring down es como una update al reporte de título, salió que en esos 10 días se registró un judgment. Obvio, cuando cerramos no estaba registrado, pero salió ahí. Eso es el tipo de cosas que reclamos cubre. que Sí. puede cubrir. También cubre, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso que en título uno ve de todo y la gente no sabe de estas cosas porque obviamente no está en ese oficio. Pero vimos donde un dueño vende la propiedad y a los 2 días de que se vendió llega una mujer a nuestra oficina y dice, ustedes cerraron la venta de mi propiedad. Y nosotros, sí, claro, hay que ver qué documento necesita. Y dice la señora, no, es que no estuve yo aquí. La vendió mi ex esposo sin mi permiso. Wow. Ahí se te paró el pelo, seguro, en ese No, momento. todas mis antenitas así. Dije, Sí,
Porque yo inmediatamente pienso claro. en claims, ¿verdad? En los riesgos. Claro. Y pienso en el comprador, que ahora es el dueño de la propiedad. ¿Cómo le voy a llevar esa noticia, verdad? Entonces, nos fijamos y obviamente el comprador compró su póliza de título. Y esto es lo importante entender de ese caso, que una propiedad, para ser propiedad marital, no tienen que estar los dos en el título. Ajá. Ok. ¿Ves? Ya estamos hablando de leyes. Ajá. Estás un marido o mujer compran una propiedad y solo uno está en el título por cuestiones de financiamiento pero la propiedad es marital porque están casados cuando la compraron. El tipo fue y la vendió, no dijo que estaba casado y ¡pum! Se vendió. ¿Y qué pasó ahí? Fue un reclamo de título. ¿Ya? Y ahí es donde, mira, los reclamos son tan diferentes y todos vienen siendo tan detallados. Ese reclamo es sobre las ganancias. Ahora la póliza de título cubre las ganancias, 50% de las ganancias que le correspondían a la señora. Me pasó una vez, nunca me vuelve a pasar, obvio, ¿verdad? Porque entre más aprende uno, más te proteges y más preguntas ¿cómo haces. tú puedes saber que la persona está casada? O sea, En las escrituras, normalmente, ahora las reglas de bienes raíces cada vez son mejores y son mejores porque pasan por situaciones como esas, donde cada documento va cambiando y te está diciendo, ¿sabes qué? De hoy en adelante en las escrituras tienes que ponerle si es single, married, unmarried, separated, lo que sea. En esas escrituras no lo decía. Okay. Y no tienen que tenerlo. En ese año no tenían que tenerlo, ahora ya lo tienen que tener. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo nosotros? Hay ciertas cosas que no podemos identificar. Claro. Si a nosotros, no, como dicen, nosotros confiamos en las certificaciones de los clientes. En ese caso fue un cliente que tenía una agenda de engañarnos, sí, nos engañó. Pero la póliza de título entró. Ahí cubrió, ahí es donde protege la parte del comprador. Y no había forma de que nosotros nos preparáramos. El listing agent que representó al vendedor sabía lo que estaba sucediendo. Y como es una póliza de seguro, la póliza de seguro te va a pagar el claim, pero luego va a ir a buscar al culpable. Exacto. Así Eso te iba a decir que de alguna u otra manera la persona que esté cometiendo fraude siempre va a pagar. Siempre. Porque los seguros te pueden pagar, pero déjame ver cómo recupero la plata, ¿verdad? Exactamente. Bueno, que la verdad había mucha información que no sabía. Sí sabía que era contra los links, pero no a la magnitud. Y ahora, o sea, si le digo que lo compre y lo compra, porque es a beneficio de ellos, definitivamente. Sí, ese ejemplo que te di de los building permits sucedió en una propiedad en Maryland donde nosotros cerramos en Baltimore. Cerramos y nosotros registramos electrónicamente, pero los récords públicos del estado de Maryland, o más bien el condado, se tardan mucho. Y la sometimos como al día de que cerró, a los 2 días, electrónicamente, y a la semana nos rechazaron el registro. Y dijimos nosotros, caray, ¿por qué no lo rechazaron? Y nos dieron la razón. Había 3 o 4 citations, totalizando más de $7,000. Wow. Y resultó que el dueño, el vendedor, remodeló la propiedad y nunca sacó permisos. Los vecinos pusieron queja de que había construcción en la propiedad y le dijo al condado, hey, chécate esto, no hay permisos en las puertas. Y fue un inspector, puso las citations. Nosotros, el clerk's office no está conectado con el building office. Entonces, no había forma de que nosotros viéramos porque no aparecía en el reporte de título. Cuando vamos a registrar, lo rechazan, vamos al dueño y le decimos, dueño, tienes que pagar esto. El dueño se hizo bobo por unos días hasta que le dijimos, vamos a poner un reclamo en la póliza de título porque tiene esa protección el nuevo dueño, pero van a ir contra ti. Así que o pagas ahora lo que debes, o pagas después lo que debes más legal fees. Entonces, el tener la póliza, a veces no es necesario usarla, pero te da esa protección y esa arma para proteger al cliente. Yo soy pro seguros. Yo 100%. Sí puedo tener todos los seguros habidos y por ahí los tengo. Sí, no me exagero. Todos, porque you never know, ¿entiendes? Tú no sabes qué es lo que va a pasar. Nunca sabes. Vas a tener un accidente,
una póliza de vida es tan importante. Sí. Pagamos por cable, pagamos por internet. Bueno, internet es súper importante. Eso es ya casi esencial. Eso ya es parte de un Sí, seguro. sí. Pero hay cosas que nosotros hacemos gastos que son innecesarias y Sí. yo creo que los seguros son tan importantes. Hablemos acerca un poquito de lo que es el settlement statement, que la gente va a empezar que es donde todo el mundo ve, ahí están los números, ahí es cuánta plata voy a llevar al cierre, es que es tan importante y me gustaría explicar un poquito acerca de qué son esos fees que van a pagar ellos, ¿verdad? Sí. Para empezar es importante entender que el settlement statement es la hoja de cierre y ahí vas a tener todos los gastos relacionados a la compra y también vas a ver que vas a traer el down payment. Entonces, cuando uno compra una propiedad, uno trae su down payment, que es el porcentaje que te toca sacar a ti como inversión, dependiendo del tipo de préstamo que estás agarrando. Pero aparte tienes gastos de cierre, ¿verdad? Los gastos de cierre los puedes negociar en el contrato que sean pagados completamente o parcial por el dueño, pero si te toca a ti pagarlos, los componen los gastos del banco, que bien pueden ser procesamiento, underwriting, origination fees, todo lo que ellos tienen que cobrar para darte el préstamo, el evaluador, reporte de crédito. También lo componen nuestros cobros, que es el gasto de cierre, el gasto de procesamiento, el gasto de registro, mensajería y transferencia bancaria y las pólizas de título. También tienes los impuestos y gastos de transferencia. Cada que uno vende o compra una propiedad, uno es responsable de pagar impuestos de transferencia y esos impuestos de transferencia son basados en el precio de compra-venta, ¿verdad? Y depende también del estado y el condado donde están. Exactamente. Ya que estamos en el área metropolitana, que es Virginia, DC y Maryland, ¿cuál es un porcentaje que se paga en lo que son transfer recordation taxes en una transacción? Muy buena pregunta. No te puedo dar un porcentaje porque varía. Por ejemplo, Maryland, transfer taxes son más caros que en Virginia. Ok. ¿Okay? Y creo que es porque Maryland está creciendo y son más altos. ¿Qué quiere decir? Que comprar casa en Maryland es un poco más caro que hacerlo en Virginia. Ajá. Pero mantener casa en Maryland es más barato que en Virginia. Porque los transfer taxes bien pueden ser más altos en Maryland en el momento de la compra que en Virginia, pero los property taxes que se pagan anualmente Todos los años. son más bajos en Maryland que en Virginia. Entonces tienes esa dinámica donde dice la gente, es más caro comprar en Maryland, sí, pero es más barato mantener. Así que se balancea. Sí, depende de donde uno quiera vivir, ¿verdad? Sí. Los otros gastos que tienes también en la hoja de cierre son gastos de administración de los agentes, también como ves las comisiones ahí, dependiendo quién le toque pagar, y también ves ajustes o prorations de asociación y de impuestos de la propiedad que se tienen que ajustar dependiendo la fecha del cierre y quién ha pagado por adelantado y todo eso. Y al final ves también créditos, ¿no? Ves el crédito de si obtuviste contribución del dueño para tus gastos de cierre, ahí los vas a ver. Ves tu depósito, el EMD, cuando lo diste, y también ves el nuevo préstamo. Y al final ves los cálculos, cómo se dio los gastos, el total, los créditos, el total, y pum, pum, los cálculos al final. ¿Cuánto tienes que llevar a la mesa en ese momento? Exacto. Dentro de todo esa transacción, en la parte que lleva a ver lo del título y ver todo lo que son los números, hay diferentes transacciones donde aplican para uno y aplican para otro, ¿verdad? Hablemos de las personas que son inversionistas. Hay un término que se llama el 1031 exchange. Sí, 1031 exchange. Explícanos un poquito cómo funciona eso. Sí, el 1031 exchange o 1031 exchange es un proceso que le permite a un inversionista sacar las ganancias de una inversión, no de su residencia principal, de una inversión, y reservarla con un 1031 exchange agent, reservarla y luego reinvertirla en una propiedad similar a la que tenía. Y en ese proceso de saco la ganancia de la venta de esta, la guarda un agente y luego el agente la manda a la nueva inversión. Yo evito pagar impuestos. Okay. Sí,
no hiciera eso, estuviera sujeto a impuestos, ¿no? Entonces es un proceso que muchos inversionistas usan si van a usar las ganancias de la venta de una inversión para comprar otra y evitarse el pagar impuesto en ese momento. En algún momento lo van a pagar, pero mientras... Se llama deferred, ¿verdad? Deferred no quiere decir que te estás evitando pagarlo por siempre, solo que lo estás como que alargando. Sería fantástico, sería fantástico, pero nadie se escapa de eso. Si los taxes son ahí, le dan a uno siempre. Sí. ¿Cuántas veces se puede hacer esa transacción? ¿Todas las veces que uno quiera mientras haga ese defer o hay algún tipo de límite? Esa pregunta yo creo que es más adecuada para una contadora y no te tengo la respuesta. Okay. Creo que sí hay un límite, pero estamos hablando de, no sé, 5 o 4 por año, algo así, pero tienes flexibilidad de hacerlo. Y también hay ciertas reglas, no puedes puedes agarrar esas ganancias e invertirlas en no más de 3 propiedades, ¿verdad? Okay. Hay que decir que tienes muchas ganancias, no puedes invertirlas en más de 3 propiedades. Hay cierto porcentaje, o sea, hay muchas reglas. Muchas limitaciones. Sí. Nos tocaría traer a alguien que esté 100% especializado. 100% en eso, sí. Nosotros, para empezar, no somos 1031 Exchange Agents porque no somos expertos y no tratamos de serlo. Lo que sí es de que hacemos muchas transacciones así, donde el dinero no va al vendedor, va a su agente. No, y cuando vienen a ustedes, vienen de una compañía que... Ya vienen con su 1031 Exchange. Y si no vienen y quieren hacerlo, nosotros tenemos, parte de nuestro Rolodex, un 1031 Exchange Agent, y se los damos y ellos hablan con ellos y firman los documentos que tienen que firmar y nos dan las instrucciones a nosotros y ya las seguimos y perfecto. Listo. Hablemos un poquito sobre cómo uno puede... poner el nombre en el título. Estamos hablando porque en Estados Unidos hay diferentes maneras de decir, ok, yo quiero estar en el título de esta manera. Sí. Si nos puede explicar un poquito cómo funcionan todas las diferentes maneras de cuando uno compra una casa y pone su nombre en el título. O sea, bueno, una persona, cuando son dos o más, ¿verdad? Sí, sí. En el proceso del título, cuando nos llega el contrato y estamos agarrando la información del comprador, vendedor, una de las preguntas que le hacemos al vendedor, el futuro dueño de la propiedad, es cómo quieres la tenencia del título, cómo quieres agarrar el título. Si es, aunque sea una persona, tiene derecho de poner a alguien más sujeta a la aprobación del banco, que es el que está dando el dinero para la compra. Pero para contestar la pregunta, aquí tienes las tenencias. Y las voy a decir en inglés porque no tienen traducción en español. Tenants by the entirety, joint tenants y tenants in common. Y, of course, sole owner, ¿verdad? Sole owner es dueño único, una persona o una entidad si la están comprando con una compañía. El tenants by the entirety es para personas casadas, marido, mujer, o personas en Maryland, en Virginia y en DC ya reconocen matrimonios del mismo sexo. Entonces, si están casados, tienen esa tenencia. Joint tenants lo vemos más seguido para personas que no están casadas, de repente novios y familiares. Y tenants in common la vemos también en novios y en inversionistas, en partners. Okay. El propósito de la tenencia en este país es para determinar cómo agarra la propiedad y cómo esa propiedad tiene protección contra creditores y qué va a suceder en el evento de que uno de los tenants, de los dueños, muera. Ese es el propósito de la tenencia. Y en el tenants by the entirety, cuando es marido y mujer, la propiedad es marital, que quiere decir que no hay porcentaje, no hay 50-50. Es 100% entre ellos dos y es protegida contra creditores individuales, solo que sea el IRS. Con el IRS no tiene ningún... Taxes otra vez, por favor. Sí. Ellos tocan lo que quieren tocar, ¿verdad? Y el Estado. Entonces no tienen esa protección del IRS de impuestos, pero sí si alguien demanda y el juez gira un judgment contra uno de ellos, no toca la propiedad, no puede usar la propiedad para pagar ese judgment. Solo que ese judgment o ese juicio sea contra los dos. Entonces sí, ya puede tocar la propiedad. También... No, te iba a preguntar algo, pero yo sé que tú te vas a expandir. Para allá voy. También esa tenencia tiene
Right of survivorship o derecho a sobrevivir, que quiere decir que ya está estipulado en las escrituras qué va a suceder si uno de los esposos o esposas fallece. Y lo que va a suceder es de que el porcentaje del fallecido automáticamente pasa al sobrevividor sin necesidad de un testamento. Entonces ya está estipulado ahí. Ahí te va entonces, protegida contra acreedores individuales porque es propiedad marital y pasa automáticamente al sobrevividor si uno fallece. Entonces, si hay hijos, si hay, si hay hijos, No ellos importa. no importa, inmediatamente pasa Al esposo o la esposa. Sí, no entra ahí el juego de los hijos ni nada. Voy a cambiar el contrato, Sí. el mío. El título. El título para que... Llámame. Te voy a llamar. Sí. La otra tenencia que es el joint tenants, esa tenencia no tiene protección contra los creditores. Ahí sí hay porcentaje. Ahí sí hay 90-90, perdón, 90-10, 50-50. Ahí sí hay un porcentaje. Y si uno de los tenants o de los dueños es demandado, se puede usar la propiedad para pagarse ese. ¿Y qué significa se puede usar la propiedad para pagarse? El judgment se queda atado a la propiedad y en el momento que quieras vender o refinanciar vas a tener que pagarlo. Que pagar a todos los creditores. Exactamente. ¿Y de sobrevivencia, cómo funciona esa parte? También tiene el right of survivorship, entonces también pasa al tenant que sobrevive. ¿Okay? Esa tenencia, como de nuevo, es buena para una persona que novios o mamá e hija. En mi caso, en la propiedad que tengo con mi mamá, así la tenemos. La otra tenencia es la más complicada y cada que la vemos no nos gusta. Sí. Dame un segundo para preguntarte un poquito más sobre el joint tenants. Entonces, cuando la persona, en este caso, me dice que sí tiene el beneficio de que si una de las personas muere, eso pasa automáticamente, aunque tengan hijos. Aunque tenga hijos, sí. Pasa automáticamente ahí. Lo que pasa es de que es el propósito de las tenencias, decir qué va a pasar con la propiedad y minimizar el proceso legal. Entonces, la única diferencia sería de que los creditors sí pueden attach ciertos liens en este tenancy, pero en el otro, el tenants by entirety, no. No, y hay porcentaje. Puedes dividir los porcentajes. En tenants by the entirety es 100%. Ninguno tiene más ni menos que el otro. En el tenants in common, ese divide los porcentajes y si uno de los tenants fallece, su porcentaje va a sus herederos. Eso lo vemos cuando una pareja, aunque estén casados, dicen, no quiero tenants by the entirety, quiero joint tenants porque quiero que si yo fallezco, mi porcentaje se vaya a mis hijos de otro matrimonio, qué sé yo. Tenants in common. Tenants in common, sí, tenants in common. Sí, ellos dicen, aunque estemos casados, no queremos la tenencia de marido y mujer porque queremos que nuestro porcentaje se vaya a nuestros herederos, que no se quede con nuestra pareja. Sí, tal vez uno tenga hijos por un lado y hijos por el otro lado. Sí. Entonces, esa tenencia es bien complicada para nosotros, la compañía de título, porque hemos tenido situaciones donde está y tenemos que buscar los herederos. No, porque ahí deja abierto a que cualquier persona sea heredero. Sí, ¿cómo funciona eso? Tenemos que buscar un testamento. Si no hay un testamento, tenemos que ir en la lista del árbol genealógico de la familia. ¿Tienen hijos? Sí, no. Sí, ¿cuántos hijos? ¿Qué edades? Y empezamos es muy complejo porque si tienen hijos menores de edad, se les tiene que asignar un representante para poder vender la propiedad. O sea, es más complejo. Sí, tengo ahorita un caso que te iba a preguntar después, de una cliente que me llamó y están en esa posición en este momento, ¿verdad? Tienen el tenants by entirety, pero están decidiendo hacer un tenants in common porque él tiene hijos por un lado y ella tiene hijos por el otro lado. Entonces quieren asegurarse que todo esté bien y que cuando el día de mañana alguno de los dos fallezca, o sea, todos tengan sus derechos después de, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando tú me dices que tienes que buscar herederos, en el título tiene que haber nombres específicos o ¿cómo funciona? El proceso que yo siempre recomiendo es de que si una persona va a agarrar el título como
tenants in common que tenga un testamento escrito. Primero, Okay. sí. Porque nosotros en el momento que empezamos a comprar bienes raíces ya tenemos que tener, en inglés le llaman directive, un directive financiero que diga, ya tengo una propiedad, esto es lo que quiero que suceda con esa propiedad. Si es que estamos en la circunstancia donde no es tan obvio, ¿verdad? Y ese directive es seleccionar la tenencia adecuada bajo sus circunstancias y si escogen la tenencia de tenants in common, que tengan un testamento, porque eso es lo que les vamos a pedir. Okay. ¿Tienes un testamento? Déjame ver. En el testamento va a decir, hay 3 herederos y quiero de estos 3 herederos que se le dé 50% a uno, 25% a otro y 25% a otro. El testamento nos va a dar la dirección a seguir. Si no hay testamento, la persona se muere intestate y tiene que ir por el proceso, que quiere decir que tienen que ir al condado donde está la propiedad, registrarse como uno de los herederos y dar la lista de los herederos y darle permiso al condado para que lo revise, darle tiempo a otras personas para que toquen la puerta. Te doy un ejemplo. Hicimos un caso donde teníamos esa tenencia y preguntamos, ¿tienes el testamento? No, pero yo soy la única heredera. Ok, ¿quién eres tú? Yo soy la hermana. ¿Ves? Sí. Ahí es donde nosotros empezamos como que, ok, danos, es casado, soltero, hijos, esto y eso otro, y ya empezamos nosotros. Y nosotros no somos abogados en la oficina, entonces no te vamos a dar el consejo legal, pero sí te vamos a dar el mapa que tienes que seguir para que cuando vendas estés listo. Y es complicado, esa tenencia es bien complicada. Ok, sí, ya veo. ¿Y tiene que ser familia o no necesariamente, siempre y cuando esté en el testamento? Sí, no, okay. Un testamento uno dice lo que uno quiere independientemente de la relación, sí. Y uno tiene que acatarse, si el testamento es registrado, uno se tiene que acatar a lo que dice el testamento. Ok, entonces cuando tú registras el título, ¿también registra el testamento? No, con el título, eso se hace aparte. Sí, eso es solamente para información de ustedes. Sí. Bueno, en el momento que estamos vendiendo, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ver tu testamento nunca. Eso es cuando estés en el proceso de venta y uno de los tenants ha fallecido. Okay. ¿Ves? Ahí es donde preguntamos. Pero si están los 2 tenants vivos, no preguntamos por el testamento ni nada. Y ese testamento, regresamos a lo que dijimos al principio, no tiene que ser registrado Sí, para ser valídico, ¿verdad? Se queda ahí y alguien puede sacarlo y decir, yo soy el único heredero y vendieron la propiedad sin mí. Sí, está complicada la situación. Sí, hay que tener como mucha documentación para ese tipo de temas. Sí, y una buena conversación de cuál es tu plan de acción, cuál es tu meta realmente, el propósito de tu inversión y para dónde la quieres llevar. Yo creo que la comunidad latina no está familiarizada con un testamento. Dicen, ¿qué es eso? Pero no tengo como mucho, ¿verdad? ¿Qué voy a dejar? Pero es tan importante más que todo cuando hay niños de por medio. Sí, y hay propiedad. Hay propiedades, porque el proceso con la corte es un poquito largo y tedioso. Y ese es el propósito de las tenencias, de ayudar a que el proceso no sea tan difícil en el evento de que alguien fallezca. ¿Ves? Eso es realmente, porque ya está estipulado ahí. Y si agarras la tenencia donde hay herederos o puede haber herederos, es importante que tengas un testamento y pongas a esos herederos. Sí, porque aparte de sufrir por la pérdida emocional, va a haber esa pérdida también económica y uno no tiene cabeza para nada de eso. ¿Alguna otra cosa que quisieras aportar, Miriam, que tú crees que es importante que se nos haya pasado? Yo creo que lo único que me gustaría, más bien invitarle a la gente que no le dé miedo preguntar, porque los latinos somos bien inteligentes, pero somos tímidos y nos intimida tanta información. Yo los invito a que cuando estén comprando una propiedad o vendiendo, que pregunten y que no se queden que se vayan y digan, wow, nos dieron tanta información y que se vayan sin ninguna duda. Porque es muy triste ver que por esa timidez o porque tal vez están intimidados por el proceso no preguntan y se quedan, ay, de repente hubiera preguntado esto y te hubieras ahorrado miles y miles de dólares o un proceso, un dolor de cabeza. Sí, definitivamente. Miriam, muchísimas gracias por estar aquí. Toda la información que nos has dado es súper valiosa. Yo sé que toda esta gente se va a informar bastante y es un proceso de aprendizaje. Como dice Miriam, pregunten a sus agentes, a sus prestamistas,
llamen directamente a la compañía de títulos si tienen alguna pregunta, porque es importante saber antes de, porque esta es una transacción súper grande para mucha gente, ¿verdad? Si nos puedes dejar tu información, Miriam, Sí. en la cámara de aquí para que número de teléfono, donde te pueden contactar. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en el estado de Virginia, pero tenemos licencia en Maryland y en Virginia, así que podemos asesorarlos en cualquier cosa relacionada al título de su propiedad. Para ubicarnos, solo búsquenos en las redes sociales como United Title y nuestro número de teléfono es 571-298-3910. Gracias. Y el email es info@utitleandescrow.com. Llamen, ¿verdad? Llamen. Bueno, Sí. mi gente, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por vernos. Espero que toda esta información sea importante para ustedes y que hayan aprendido. Yo aprendí mucho el día de hoy y tengo muchos años de aquí en el negocio. No se olviden de seguirnos, de darnos un like. Nos vemos la próxima semana con más información y cualquier pregunta déjenos saber, mándenos un mensaje y hasta la próxima. Adiós.